Escriba en lenguaje algebraico las siguientes proposiciones. Como conocemos, el lenguaje algebraico nos sirve muchísimo para resolver problemas de ecuaciones en lo posterior. Primero, la mitad de un número disminuido en su cuadrado. Esto correspondería, la mitad de un número, tendríamos que dividir un número x, cualquiera, entre 2 y después quitarle el cuadrado de ese mismo número. Es decir, la traducción de esta proposición sería x sobre 2 menos x al cuadrado. B. 3/5 de la tercera parte de un número. Nos está diciendo que tenemos que multiplicar 3/5 por la tercera parte de un número cualquiera, es decir, 3/5 por x sobre 3. Literal C. El quíntuplo de un número aumentado en 8. Tendríamos 5x más 8. Por último, la diferencia entre el cubo de dos enteros consecutivos. Si sabemos que tenemos dos enteros consecutivos, tendríamos que el primer entero sería x y el segundo entero sería x más 1. Por lo tanto, y si queremos que la diferencia sea positiva, tendríamos x más 1 elevado al cubo menos x al cubo. Es decir, aquí tendríamos la diferencia entre dos enteros consecutivos, x más 1 al cubo menos x al cubo. Vamos a resolver ahora el siguiente problema de aplicación. Primero vamos a dar lectura al problema de manera íntegra. Dice, un número es 9 unidades mayor que otro. Punto y coma. Además, 3 medios del mayor superan al menor en 18 unidades. Entonces, al dividir el número mayor entre el menor se obtiene 2, 1 medio, 3/4 o 1/5. Esto corresponde a un problema de aplicación que se resuelve por una ecuación de primer grado. Primero vamos a designar cuáles son las variables que intervienen en este problema. Vamos a designar como el número mayor, le vamos a dar una variable x. Como me dicen que este número es 9 unidades mayor que otro, el número menor obviamente es x menos 9. ¿De acuerdo? Vamos ahora a plantear una ecuación que me permita a mí resolver este problema. 3 medios del número mayor superan al menor en 18 unidades. Tendríamos entonces 3 medios del número mayor me corresponde a 3 medios de x. Esto es igual al número menor superado, es decir, aumentado en 18 unidades. ¿De acuerdo? Entonces nos queda una ecuación fraccionaria que la podemos simplificar en su miembro derecho, es decir, tendría 3 medios de x es igual a x más 9. Esto es una ecuación que la podemos resolver calculando primero el mínimo común múltiplo, que en este caso sería 2 sobre 1. Tengo entonces, quitando denominadores, 2 dividido entre 2 es 1, por 3, 3x. Todo esto es igual, 2 entre 1 es 2, por x, 12x, más 2 dividido para 1 es 2, por 9, 18. De donde tendría que 13x menos 2x es igual a 18, o bien x vale 18. Es decir, esto corresponde al número mayor. Es decir, en este caso, el número mayor sería 18. Obviamente, el número menor sería 9, ¿correcto? Por lo tanto, me dice, al dividir
el número mayor entre el menor se obtiene, tendríamos nosotros que dividir 18, que es el mayor, entre 9 y nos queda 2, que corresponde al literal A. Vamos a resolver el siguiente problema de aplicación. La tabla muestra los minutos que le toman a una persona esperar el bus en un punto determinado. Es decir, a 6 personas le toma 5 minutos, a 12 personas le toma 8 minutos, a 4 personas le toman 10 minutos, a 4 personas le toman 12 minutos y finalmente a 4 personas también le toman 15 minutos de la muestra que se ha tomado. Es decir, tenemos aquí las frecuencias absolutas y acá los valores de x sub i. Antes de pasar a la parte derecha, vamos a calcular las frecuencias acumuladas. Es decir, tendría aquí 6 más 12, 18, 18 más 4, 22, 22 más 4, 26 y 26 más 4, 30. ¿No? Recordemos que este valor me da a mí el tamaño de la muestra, es decir, en este caso han habido 30 personas a las que se les ha tomado el tiempo que tardan en esperar el bus. Bien, vamos ahora a multiplicar los valores de x sub i por su frecuencia absoluta. La suma de esta columna nos va a permitir calcular el promedio o la media aritmética. Tendríamos aquí 30, acá 96, acá 40, acá 48 y aquí 60. Es decir, la suma de estos datos me da a mí 6 más 8 es 14, 9 más 3 es 12, 16, 20, 26 y una que llevo 27. Es decir, la sumatoria de todos los datos es 274. Vamos a pasar a la parte derecha ahora. Escriba el rango de los datos. Conocemos que obviamente el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir, el valor máximo de xi es 15 menos el valor mínimo de xi es 5. Por lo tanto, el rango vendría siendo 10 minutos. Bien. B. Escriba la moda y la mediana. La moda es el valor que tiene una frecuencia absoluta mayor. En este caso, tendríamos que aquí 12 personas tardan 8 minutos en esperar el bus. Por lo tanto, la moda sería 8 minutos. En cambio, la mediana es el valor que se encuentra en la parte central de la distribución de datos. Para eso, vamos a encontrar nosotros y vamos a trabajar con el tamaño de la muestra. Como el tamaño de la muestra es un número par, 30, vamos a dividir ese valor entre 2, es decir, tendríamos 30 entre 2 es 15. Tendríamos que nosotros hacer el promedio o encontrar el promedio entre el dato 15 y el dato 16. Para ese efecto vamos a ver en dónde se encuentra pues el dato 15. Démonos cuenta que aquí tenemos que la frecuencia acumulada es 18. Quiere decir que de aquí hacia atrás hay 18 datos. Por ende, el dato 15 y el dato 16 se encuentran en este intervalo. Es decir, si yo promedio 2 veces el 8, tendría obviamente que la mediana es también 8 minutos. Coinciden en este caso, pero no es una condición que siempre va a darse. Vamos a determinar ahora el promedio o media aritmética. Recordemos que el promedio es
la sumatoria de xi por fi sobre n. Es decir, tendría 274 dividido entre 30. La suma de todos los datos dividido para el tamaño de la muestra. Esto me va a dar 274 entre 30. Tendríamos 9, 270, me quedan 4, coma, aumentamos un 0, 1, aumentamos otra vez otro 0 y podríamos dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Es decir, la media aritmética sería 9.13 minutos de espera. ¿De acuerdo? Vamos ahora a dibujar un polígono de frecuencias acumuladas. Es decir, vamos a dibujar aquí los ejes. Bien. En este caso, en el eje X, vamos a colocar el tiempo en minutos que por lo general una persona demora. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. 5 minutos. 6, 7, 8 minutos, 9, 10 minutos, 11, 12 minutos, 13, 14, 15 minutos. ¿De acuerdo? Obviamente los valores continúan en adelante. ¿De acuerdo? Vamos a colocar ahora en el eje, vamos a dar una escala de cada 5, es decir, empezamos de 5, 10, 15, 20, 25 y 30, que es el último dato. ¿De acuerdo? Veamos. 6 personas demoran 5 minutos, es decir, por aquí tendríamos el primer punto, aproximadamente un poquito más adelante de 5. 8 minutos, 18 personas. Un poquito antes de 20. Por aquí. 10 minutos. 22 personas, la frecuencia acumulada para 10 es 22, por aquí aproximadamente. 12 minutos, 26 personas. Y 15 minutos, la frecuencia acumulada obviamente corresponde a 30. Por lo tanto, el polígono de frecuencia acumulada sería tendríamos que nosotros unir los puntos que habíamos graficado, ¿no? Usted obviamente en su prueba debería trabajar con una hoja milimetrada para tener una exactitud mayor. Recordemos que este punto corresponde a la frecuencia absoluta correspondiente al valor particular 10, que sería 22, y así sucesivamente.